a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Colosas, y les dijo que oraban cotidianamente por los hermanos para que anduvieran, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto. En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo a los hermanos de Colosas? Que le oraba a Dios para que ellos hicieran buenas obras, que anduvieran, vivieran su vida todos los días como es digno de Dios, para que andéis como es digno de Dios, agradándole en todo, y no solamente agradándole a Dios, sino llevando fruto, toda buena obra, ¿no? Entonces, las buenas obras, hermanos, es decir, el portarnos bien no nos va a ayudar para ganar puntuación o ganar méritos para alcanzar el cielo. El cielo, un lugar en el cielo, una herencia en el cielo, en la gloria de Dios, se obtiene solamente con creer en Cristo. No tenemos que hacer nada. Pero una vez que ya obtuvimos la salvación mediante la conversión a Cristo, entonces sí, dice la Biblia que fuimos creados, somos hechura de Dios y hemos sido creados para el bien hacer. Ahora sí, hay que portarnos bien. Es lo que dice la Biblia. Ya nos convertimos a Cristo, entonces hemos sido creados para que vivamos en esta vida lo mejor que podamos. La pregunta es entonces, ¿por qué nos portamos mal? ¿No? ¿Qué dijo Pablo en Romanos? En Romanos, me parece que sí. Donde dice, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que sé que no debo de hacer, eso hago. Y luego dijo, miserable de mí, entonces. Porque lo que quiero hacer no hago y lo que debo de hacer no lo hago. Y luego expresó Pablo, ¿quién pues me librará de este miserable cuerpo de muerte? Pablo estaba diciendo con esto y explicó más adelantito y dijo que como hacía lo que no quería hacer, porque era carnal, era humano, pues a eso me refiero, y que no hacía lo que debería de hacer, dice, me he dado cuenta de algo, que hay una ley en mi cuerpo que controla mis sentidos. Cuando dijo ley se refería a una fuerza, a un ímpetu, a algo que lo movía, lo impulsaba dentro de sí a hacer lo que no debería. Pero uno puede decir, pues ¿qué mal hizo Pablo? Bueno, es que en la Biblia encontramos básicamente lo mejor que hizo, ¿no? Y lo malo que hizo Pablo lo vemos cuando era conocido más bien como Saulo de Tarso, cuando perseguía a la iglesia. Pero Saulo tenía carácter. Pablo ya convertido continuó teniendo su carácter sujeto al Espíritu, pero cuando podía se le soltaba. Porque él se quejaba y decía, yo he hecho cosas que sé que no debo de hacer. Y no he dejado de hacer las que sé que tengo que hacerlas. Eso no quiere decir que no somos creyentes necesariamente. Eso quiere decir que somos creyentes y si nos agobiamos porque no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer y hacemos lo que conocemos que no es correcto hacer, pues entonces, y nos agobiamos por ello, nos afligimos, quiere decir que es el Espíritu Santo que mora en nosotros quien nos está haciendo hacernos sentir mal, y eso es una buena señal, quiere decir que sí somos hijos de Dios. Porque es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, y Pablo dijo en Romanos capítulo 5 me parece, donde dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. El creyente entonces tiene el Espíritu de Dios en nuestra vida para orientarnos, para guiarnos, para contristarnos cuando no hacemos lo que debiéramos de hacer. Así que, dice Pablo, no por obras. Dice la Biblia, volvemos aquí a Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no depende de hacer obras para sí mismo, estar cerca de Dios. Es una vez que nos convertimos a Cristo, ahora entonces ya estamos capacitados para hacerlo bueno. Exactamente, así como un árbol da buenos frutos como evidencia de estar vivo, así también el cristiano, al convertirse al Señor,
lo va a demostrar a través de las buenas obras. Pablo lo expresó en Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde dijo, mas el fruto del Espíritu es. El andar en el Señor es tener al Espíritu Santo en nuestra propia vida y entonces se va a manifestar el fruto del Espíritu es amor. Son 9 virtudes, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, contra estas 9 virtudes, no hay ley. No hay fuerza que pueda con ellas. Dice, mas el fruto del Espíritu. El estar en la fe de Cristo y tener al Espíritu Santo en nuestra vida, al convertirnos a Cristo, se va a manifestar mediante un fruto. Va a tener evidencia, pues. Va a tener evidencia. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, pero sí, una vez convertidos, hemos sido creados para buenas obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, Pablo en este versículo 10, hermanos, ya para entrar en la parte final, Pablo en el versículo 10 declara que las obras o las buenas obras son parte del cristiano. Hemos sido creados para buenas obras, pero tienen su lugar. Tienen su lugar. Ya estableció el apóstol en versículos anteriores que una persona sin Cristo ¿cuál es su estado espiritual? Una persona sin Cristo. Está muerta en sus pecados y delitos, ¿verdad? Dice ahí en el versículo capítulo 1 y al principio del capítulo 2. Está muerta espiritualmente, es decir, sus capacidades mentales, afectivas y volitivas están desorientadas e inclinadas al mal. Ese es el hombre natural. El hombre natural está desorientado, es decir, no tiene la brújula de Dios, que es voy a decirlo, el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Entonces está desorientado, piensa que lo que está haciendo está correcto, ¿verdad? El hombre que no tiene Cristo, la persona que no tiene a Cristo en su vida, vive su propia vida pensando que eso es lo correcto. Y hay personas que viven muy bien. Haciendo obras, ¿no? Exactamente, creyendo que convencidos de que el actuar bien y el hacer cosas buenas, el ayudar a otros, eso les va a ayudar para ganarse un lugar en el cielo. Están haciendo lo correcto, pero por el motivo equivocado. Y no por eso se van a ganar el cielo, porque la Biblia dice absolutamente la salvación no es por lo que hagamos, es por lo que Cristo hizo. La salvación no es por obras, pero sí es por una obra, la obra que Cristo hizo en la cruz, no por las obras nuestras, ¿no? Entonces está desorientado, está inclinado al mal, pero convertido a Cristo es diferente. Porque dice en el versículo 10, porque somos hechura suya. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una vez que nos convertimos a Cristo, Dios nos dio vida. No, vida espiritual. Una vez que nos creó. ¿Qué dice Génesis 1:26? ¿Qué dijo Dios? Génesis 1:26. A ver si se acuerdan. Y dijo Dios, comienza el versículo. Exactamente, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree, si tenga dominio y autoridad sobre todo la naturaleza. Hagamos. Dios, la Trinidad, creó al hombre. Somos hechura suya. Todos nosotros, hermanos, somos familia, ¿sí o no? Venimos de un solo hombre. Bueno, de un hombre y una mujer, ¿no? ¿De quién venimos? No me digan que del papá y la mamá, que si venimos de ellos, por supuesto que sí. Pero venimos de quiénes? Nuestros padres genéticos, vamos a decirlo así. Exactamente, Adán y Eva. Esos son nuestros padres.
Esos sí son nuestros padres, como decían los fariseos, ¿no? Nuestro padre Abraham, se les llenaba la boca cuando decían, nosotros de nuestro padre Abraham somos, como diciendo, él es el padre de la nación judía. Pero toda la humanidad venimos de Adán y de Eva, ¿no? De Adán y Eva, de ahí venimos todos. Y luego se redujo el universo que estaba poblando la tierra en ese entonces conocida, se redujo a 8, ¿no? A Noé, a su esposa, a Sem, Cam y Jafet, sus 3 hijos y las 3 esposas, 8 personas. Y de las 8 personas, nuevamente Dios levantó una generación distinta. Creced y multiplicaos, les dijo Dios a Noé y a sus hijos y a los hijos de Noé. Y volvieron a poblar la tierra. Y han pasado alrededor de unos 6,000, 7,000 años desde que Dios creó todas las cosas, desde el Génesis aproximadamente. No hay millones de años. El ser humano no tiene millones de años en la tierra. Máximo tiene unos 6,000, 7,000 años. De acuerdo al conteo generacional de la palabra de Dios. Sin embargo, traemos esa naturaleza pecaminosa, pero hemos sido creados por Dios. Pablo dice, somos hechura suya. Dios nos creó, somos creación de Dios físicamente. Y luego continúa diciendo, como ya somos hechura, fuimos creados por Dios, desde que Dios creó a Adán y a Eva, somos hechura suya, pero también somos creados en Cristo Jesús. Hemos sido nacidos de nuevo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos hechura de Dios, nos creó físicamente a través de nuestros padres, papá y mamá, y luego si nos vamos hacia la generación ascendente, pues vamos a llegar obviamente a Adán y a Eva. Pero también hemos sido creados en Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una vez nacidos físicamente, entonces nacemos espiritualmente cuando creímos en Cristo y nos convertimos con un propósito para buenas obras. No es el único propósito. Pero como Pablo está hablando de la salvación en el contexto anterior, inmediato, no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí hay que hacer obras porque Dios nos ha creado físicamente y luego ya nos hizo nacer de nuevo posteriormente para buenas obras. Como diciendo Pablo, las obras para ser salvos no tienen sentido, no tienen caso, pero una vez que ya naciste de nuevo en Cristo Jesús, ya tienes que hacer las obras. Tienes que comportarte de acuerdo y a la altura de Dios. ¿Cuáles son las recomendaciones que le damos a los hijos, sobre todo cuando ya están chicos? Cuando van a la escuela, cuando van al kinder, cuando van a la iglesia y van al salón de clases, a la escuela dominical, o cuando van a la casa, los llevamos a la casa de los parientes. ¿Qué les decimos? ¿Qué les decimos? Pórtate bien. Exactamente, pórtate bien. Exactamente. Ayuda a otros y dile a tu tío que sí, o a tu tía que en qué le ayudas. Y si vas a ir a la casa, dile que en qué le puedes ayudar, qué puedes hacer. Y si te invitaron a comer, ponte a lavar los platos o algo. Pórtate bien, les decimos. No te andes peleando en la escuela. No andes haciendo eso. No sé, pórtate bien. ¿Por qué? Porque queremos que se porten a la altura de la educación que le hemos dado. Como son niños, se emocionan por el momento y corren y gritan y hablan cuando no deben. Pero ya les dimos la recomendación. Pórtate bien, haz las cosas bien porque representas a una familia. Tienes un apellido. Eso es lo que le estamos diciendo, ¿verdad? Tienes un apellido y te van a decir, Rojí, eres Rojí, eres Rojí. No, pues con razón. Sí. No. Representa una educación, una familia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Hemos sido creados por Dios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para vivir a la altura del Señor Jesucristo, como el Señor merece. Somos de Cristo, hay que vivir para Él, como Él manda, como Él marca en su palabra. Claro, vamos a hacer las cosas mal, como dice la palabra de Dios y como Pablo lo expresó, como Pedro lo hizo. ¿Se acuerdan qué hizo Pedro con el Señor Jesucristo? Pues lo negó 3 veces. Antes de que lo negara, antes de la crucifixión de Cristo, ¿cómo le dijo Cristo a Pedro? ¿Se acuerdan? Quítate de delante de mí, Satanás. Porque le dijo, esta noche me van a entregar. No, yo no lo voy a permitir, dijo Pedro. Quítate de mí, Satanás.
es necesario que todo esté con ustedes. Le dijo Satanás a Pedro. Pero ¿cómo lo usó posteriormente? Y luego Pedro, hermanos, es el único personaje en la Biblia, hasta donde yo he visto, que se atrevió a negar, a hacerle una negación al Señor Jesucristo. Es decir, en el sentido de que, ¿se acuerdan cuando Pedro estaba en Jope? Dice que era una hora de la mañana y se fue a un aposento a orar. Y luego bajó del cielo un lienzo, ¿se acuerdan? Sí. Que Dios le estaba dando una enseñanza y una consigna a través de esa enseñanza para que fuera a la casa de un centurión romano, un soldado romano llamado Cornelio, para que predicara el evangelio. Como Cornelio era gentil, Pedro, como judío aferrado a su tradición judía, una vez convertido, pero no había dejado su tradición judía, dijo, no, yo no puedo convivir con un gentil. Son gentil, los tenían como abominación, y menos entrar a la casa de un gentil. Entonces Dios le dijo, bueno, tuvo un éxtasis, dice la Biblia, y bajó un lienzo, y ese lienzo se abrió como una sábana delante de Pedro, y había todo tipo de animales que en el Antiguo Testamento decían que eran limpios y animales inmundos. Y una voz que decía, mata y come. La voz era del Señor. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Y qué dijo Pedro? Qué rico. No, Señor, no voy a comer, dijo. Dijo, no. Le dijo al Señor, no. Si ya lo había negado 3 veces, ¿qué tan complicado le fue decirle no al Señor? Pues no le costó nada, porque lo dijo de inmediato. No, Señor, ¿cómo voy a comer? Jamás he sentado cosa inmunda en mi cuerpo. Ay, no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Bueno. Pero se atrevió a decirle no. Y aún así, Pedro reconoció su error. Debió haberse arrepentido, debió haberle pedido al Señor, porque Dios le dio la oportunidad para hacer algo más. Así que somos humanos, somos pecadores, pero el hecho de convertirnos a Cristo no nos elimina de la lista de Dios de los salvos, sino al contrario, perdemos comunión, mas no la salvación. Para eso está la confesión, el reconocimiento, el arrepentimiento y la confesión y la rectificación. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya había planeado desde la eternidad pasada la salvación, y una vez que fuésemos salvos, Dios ya había declarado que usted y yo como creyentes tenemos que vivir una vida acorde a los preceptos de Dios, ¿no? Buenas obras, haciendo lo correcto, lo preciso, y si nos equivocamos, rectificar, corregir y avanzar. Nos volvimos a equivocar. ¿Cuántas veces cae el justo? 7 veces cae el justo, pero de todas el Señor le levantará. Caemos, pues vamos a pedirle perdón, nos levantamos, nos impulsamos, volvemos a caer, le pedimos perdón al Señor, el Señor está dispuesto a perdonarnos las veces que sean suficientes. Que Dios nos ayude, hermanos, a apreciar ese maravilloso regalo, el don de Dios, la salvación y la nueva vida que tenemos en Cristo ahora, esa nueva condición, esa nueva posición de hijos. Que Dios nos dé su gracia, su bendición y el valor para poder apreciar lo que Dios nos hará. Amén. Vamos a hacer una oración para finalizar el estudio y le dejo el tiempo al hermano Félix para que concluya el servicio. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por concedernos avanzar en la meditación de tu palabra en estos versículos. Ayúdanos, Señor, a apreciar con todo nuestro ser entero la obra de gracia maravillosa, de gracia que has hecho en nosotros, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Te pido que nos ayudes siempre a ser agradecidos, reconocerte en cada acto de nuestra vida, día tras día, desde la mañana que nos levantamos hasta la noche cuando vamos a dormir y a descansar. Siempre estés tú en nuestros pensamientos y en nuestro bien actual. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.